Hablemos de impuesto a la riqueza, ya después de haber sido ley, de haber sido aprobado, sancionado. Bueno, ¿cuál es el impacto real que está teniendo sobre la producción, sobre el sector agropecuario? Sobre esto conversamos con Héctor Tristán. Este fue un tema que lleva casi 8 o 9 meses de larga discusión, hoy es realidad, lamentablemente, y tiene como fecha de vencimiento y de ingreso el próximo 30 de marzo. La única novedad que ha habido, que tampoco está confirmada, es que AFIP estaría analizando facilitar el pago en cuotas de este impuesto. Porque la verdad que este impuesto, para aquellos contribuyentes alcanzados, tiene un alto impacto. Nosotros en algún caso de algún cliente nuestro hemos hecho comparaciones entre el impuesto y cuántos años necesita para pagar el impuesto comparando la ganancia que tuvo en el año 2019. Y yo he tenido un caso de 4 personas físicas que están alcanzadas. Una de ellas necesita 2 años completos de utilidad para pagar este impuesto por única vez. En otro caso, una vez 7, es decir, un año, casi dos, un año, un poquito más de año y medio. Los restantes casos parecido a un año. Es decir, es un impuesto, como se ha dicho mucho, es un impuesto de un alto impacto y que en muchos casos se va a verificar probablemente la confiscatoriedad, es decir, la afectación del derecho de propiedad. Tiene toda la cosa antipática, además, de solo tomar los activos, en el caso de las personas físicas, sucesiones y divisas, no te computa los pasivos, por lo tanto te puede gravar sobre un patrimonio ficticio, dependiendo del nivel de endeudamiento. Y por otro lado, en principio, digo, salvo este comentario que te hacía de probable pago en cuotas, estaba previsto en la resolución de AFIP un único pago el 30 de marzo en efectivo, sin permitir compensaciones con saldo de otros impuestos. Así que el impacto a aquellos que estén alcanzados va a ser en la mayoría un impacto sumamente fuerte. Además, casi, porque este impuesto se determina el 18 de diciembre del año 2020, y el 31 de diciembre de 2020 es la determinación del impuesto a los bienes personales, que estamos hablando prácticamente del mismo impuesto. Aprovechamos también para consultarle al especialista respecto de la presión fiscal que está sintiendo en este momento el campo argentino y la comparación de lo que pasa en Argentina y otros países. Si tuvieras una pantalla con varios modelos y tomás el agropecuario y tomás los productos de mayor participación, como el caso de la soja, tenés que pensar que el 33% del ingreso antes de calcular cualquier gasto ya es un impuesto, vía retención, que te detrae el Estado. O sea que tu cuenta comienza con 67 hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, la presión es una presión, lo hemos hablado muchas veces, es una de las presiones más altas del mundo, y además tiene otro componente. Y hablábamos recién del ajuste por inflación, y además está compuesto por altos impuestos al consumo. Estos son los impuestos indirectos, que generalmente son altamente distorsivos, y hay 3 centrales, que son las retenciones, porque no es un impuesto a la ganancia, no es un impuesto a la capacidad contributiva, es el impuesto al ingreso, que trae el ingreso. También, otro que se le parece, ingresos brutos, ¿no? Son los impuestos provinciales, en cascada, y el otro de los impuestos altamente distorsivos es el impuesto al débito y crédito bancario, por el solo hecho de utilizar una cuenta corriente bancaria. Es el único país en el mundo que utiliza ese tipo de clientes, ese tipo de impuestos. Por lo tanto, la suma de los impuestos, los saldos a favor que se producen a favor de los contribuyentes y que quedan en los fiscos y resulta muy difícil recuperarlos, la medición parcial del ajuste por inflación y los impuestos indirectos. Digo impuestos indirectos, algunos que son por la complejidad. Por ejemplo, cuando no hace muchos días atrás se ha firmado un acuerdo que es el fideicomiso aceitero para
transferir un subsidio de un sector al otro. Eso, el costo no es otra cosa más que una especie de derecho de exportación indirecto, porque va a estar en el cálculo del producto que el productor vende y que va a terminar aumentando la presión fiscal. Hablamos con otro especialista, le consultamos respecto del impuesto a la riqueza. Él señaló, por sobre todas las cosas, que es un impuesto mal diseñado porque se superpone con otros, como por ejemplo bienes personales. Desde el punto de vista impositivo, me parece que es una, ¿cómo te diría? Una suerte de albóndiga tributaria. Es una cosa horrible, es un espanto. Está mal diseñado y además se superpone con el impuesto a los bienes personales, circunstancia esta que puede traer aparejado una cantidad importante de juicios porque, digamos, se trata de un instrumento tributario muy confiscatorio. Ahora, el tema pasa por lo siguiente, es decir, es claro que más allá de la denominación que se le ha dado, esto de aporte solidario es un verdadero impuesto, porque se trata de un ingreso coactivo del Estado que se le exige a las personas residentes en el país y a los no residentes por los bienes que tienen ubicados en el país. El tributarista cuestionó también el impuesto a la riqueza. Hay una cuestión a la cual salió la Secretaría de Hacienda a tratar digamos, de darle una figura completamente distinta. Es decir, a través de una resolución, la resolución 22 del 21, sí. La Secretaría de Hacienda considera que se trata no de un impuesto, sino de un ingreso tributario. Esto es un manotazo desesperado. Nadie en la doctrina, ningún tipo de lo más elemental, puede considerar esto un ingreso no tributario. Y esto, ¿por qué lo hacen? Esto lo hacen para tratar de frenar la cantidad de juicios que pueden generarse como consecuencia, digamos, de ciertos aspectos propios de este instrumento tributario. Nueva pausa, enseguida regresamos.